Muy buen día, doctores. Soy el doctor Israel Calderón Bello, soy ginecobstetra. Continuando con el diplomado de diagnóstico y tratamiento en medicina general, el día de hoy vamos a ver el tema de leiomiomatosis y adenomiosis. Para comenzar, la leiomiomatosis son neoplasias benignas compuestas de músculo liso y de manera típica que surgen en el miometrio. A menudo se les conoce como miomas uterinos y también se les denomina fibromiomas, leiofibromiomas y fibroleiomiomas. Se señala que su incidencia de esta patología en las mujeres es en general del 20 al 25%, pero también otra bibliografía ha determinado que puede alcanzar hasta niveles del 70 al 80% en estudios que utilizan la exploración histológica o ecográfica, o sea, que han sido hallados de manera incidental. La fisiopatología de esta alteración, tenemos que los leiomiomas son masas redondeadas de consistencia elástica que después de seccionados muestran una disposición en espiral. Tienen una autonomía evidente respecto al miometrio circundante gracias a una fina capa de tejido conjuntivo externo. Y los leiomiomas contienen células de músculo liso, elongadas, dispuestas en haces densos. Si ustedes ven la imagen, ahí está indicado lo que es un leiomioma, en el cual efectivamente tiene una consistencia redondeada, ¿sí? Y las fibras que tiene están dispuestas en una posición en espiral. Al igual se puede ver ahí lo que es el tejido conjuntivo externo que lo separa del miometrio. También, continuando con la fisiopatología, el músculo liso puede ser sustituido por algunos productos de degeneración que aparecen después de la necrosis. Estos tipos de degeneración puede ser hialina, calcificada, quística, mixoide, puede ser necrosis roja o por tejido adiposo. Si ustedes observan, pueden ver que el tipo hialinio, la degeneración hialina, ocupa hasta un 65%, por lo tanto es el tipo de generación más común. Dentro de la patogenia, cada leiomioma proviene de un solo miocito de origen y los leimiomas uterinos son masas sensibles a estrógeno y progesterona. Por consiguiente, van a aparecer y evolucionar en los años de la reproducción. Se observa que durante la menopausia, o sea, cuando ya disminuyen esta cantidad de estrógenos y progesterona, se van a contraer y muy pocos van a surgir tumores nuevos ya llegando a la menopausia. Obviamente tenemos que tener la vigilancia de estos miomas y observar que realmente están disminuyendo, porque si estos empiezan a crecer hay que investigar ese mioma y descartar algún otro tipo de identidad que pueda ser maligna. Es posible que las hormonas esteroides sexuales medien su efecto al estimular o inhibir la transcripción o la producción de un factor de crecimiento celular, lo que ya les había comentado. Dentro de la clasificación, los leiomiomas se clasifican por el sitio en el que están y la dirección de su crecimiento. Entonces, vamos ahorita por el sitio en el que están. Van a observar que tenemos tres tipos: los subserosos, los intramurales y los submucosos. Los subserosos se originan en los miocitos junto a la serosa uterina y crecen en sentido externo, o sea, van a ser los que están más externos al útero, al miometrio. Los intramurales muestran un crecimiento orientado al interior de las paredes uterinas, o sea, que van a estar dentro del miometrio. Y los submucosos están muy cerca del endometrio, se dirigen a la cavidad endometrial y sobresalen en su interior. Van a ser aquellos que están muy cerca del endometrio, o sea, la capa más interna del miometrio, y pueden incluso hasta deformar la cavidad uterina. Tenemos, como pueden observar, la clasificación anatómica. Van a ser submucosos, intramurales, subserosos e incluso otro tipo de clasificación. Los tres primeros ya se los expliqué y los otros pueden ser en una ubicación cervical, en una ubicación cornual o entre los ligamentos anchos, que puede ser intraligamentoso corporal. Tenemos también otro tipo de clasificación que los va a llevar de acuerdo a su tamaño. Esta clasificación va a ser más que nada radiológica o ultrasonográfica. Entonces, tenemos miomas de pequeños elementos, que es aquel con diámetro igual o menor de 2 centímetros,
mioma de medianos elementos, que va a ser diámetro entre 2 y 6 centímetros, mioma de grandes elementos, que va a ser un diámetro mayor de 6 centímetros hasta 20 centímetros, o una miomatosis gigante, que va a ser un diámetro mayor de 20 centímetros. Entonces, se pueden combinar estas dos clasificaciones, en las cuales ustedes pueden determinar que puede ser, por ejemplo, un submucoso, pero de pequeños elementos, o de medianos o grandes elementos, al igual con los demás. Esa es la clasificación que se utiliza. Si ustedes observan la imagen, ahí tenemos un mioma pediculado o subseroso, que también así se les llama. Tenemos el mioma submucoso o el intramural. De acuerdo a la clasificación FIGO, podemos observar que se clasifican del 0 al 8, y podemos observar igual que se les da casi, es la misma porción en la cual están, solamente indica el nivel de infiltración que tiene de acuerdo a si es subseroso, si es intramural o submucoso. Si se dan cuenta, por ejemplo, en los submucosos tenemos del 0 al 2. El 0 siendo un pedunculado intracavitario totalmente, el 1 donde es menos del 50% que abarca intramural, el 2 es más del 50%, el 3 contacta en el endometrio el 100% e intramural, el 4 es intramural, y de ahí del 5 al 7, podemos observar que ya son los subserosos. El 8 va a hacer referencia a lo que nosotros indicábamos como otras posiciones en las cuales se pueden encontrar estos miomas. Cuadro clínico. Tenemos que el 50% van a ser asintomáticos. Realmente estos, como ya se los mencioné anteriormente, que la incidencia se puede ir hasta un 70-80%, van a ser los que se hallan realmente por ecografía y que no están teniendo ninguna sintomatología. El 21% va a presentar hemorragia uterina normal, el 33% dolor pélvico, y en un porcentaje menor puede ser infertilidad, sobre todo en aquellos que les mencionaba que pueden deformar la cavidad uterina. También tenemos los otros que pueden ser asintomáticos, también los podemos encontrar incluso por la sensación de masa a la exploración abdominal. El diagnóstico se va a dar por ultrasonografía, ¿sí? Normalmente se pueden detectar durante la exploración ginecológica gracias a signos como lo que les mencionaba, el agrandamiento del útero o las irregularidades de sus contornos. El gold estándar obviamente es la ultrasonografía, tanto pélvica como intravaginal, en los casos de que sean muy pequeños. Si ustedes observan en la imagen, está bien delimitado. Si pueden ver los bordes de todo del útero, van a observar que ahí se ve el endometrio, se ve el tamaño del útero, y si redondeamos, ahí se ve la imagen del mioma. Si ustedes son demasiado detallados en la observación, pueden ver que arriba también se puede observar un pequeño mioma, ¿sí? Casi al borde contrario del que encontramos que está bien delimitado. El tratamiento es sin importar su tamaño. Los leiomiomas asintomáticos por lo regular son sometidos a observación y vigilancia con una exploración ginecológica anual. Si observan la imagen, también pueden observar cómo se delimita ahí un mioma. Eso es simplemente, si no están dando sintomatología, no se realiza ninguna otra acción, sino simplemente vigilarlos. El tratamiento farmacológico. Se pueden utilizar análogos de la GnRH. Estos compuestos son derivados sintéticos del decapéptido de GnRH. Son inactivos por vía oral, pero se cuenta con presentaciones intramusculares, subcutáneas e intranasal. Reducen significativamente el tamaño de los miomas desde el 35 al 60% y tiene importantes efectos secundarios como hipoestrogenismo. Se sugiere su uso en pacientes que van a ser sometidos a miomectomía, pero no más de 6 meses por los efectos secundarios. Se pueden utilizar AINES, en los cuales se recomienda en casos de sintomatología leve o en espera de tratamiento definitivo. No modifican el tamaño de los miomas
y actúan inhibiendo el dolor y disminuyen la hemorragia. AINES más utilizados en estos casos puede ser naproxeno, de elección yo creo que podría ser el ibuprofeno en dosis altas, igual como se administraría en caso de un dolor crónico, y pueden utilizar cualquier AINES. El tratamiento, igual siguiendo el tratamiento farmacológico, tenemos anticonceptivos orales combinados y se han utilizado anticonceptivos combinados y progestágenos para inducir la atrofia del endometrio y disminuir la producción de prostaglandinas en mujeres con leiomiomas. También otro de los tratamientos que se pueden utilizar es el DIU liberador de levonorgestrel, lo que normalmente conocemos como diumirena, cailina. El sistema intrauterino con liberación de levonorgestrel disminuye la hemorragia asociada al leiomioma con una reducción del 85% en los primeros 3 meses. Su indicación es en pacientes con alto riesgo quirúrgico, perimenopáusicas o con deseo de conservar el útero. O sea, aquellas pacientes que no desean un tratamiento ya quirúrgico y que podemos someter a este tratamiento, aunque también tenemos también incidencia en cuanto a fallos en este tratamiento, en los cuales pues simplemente no funcionan, las pacientes siguen menstruando en mismas cantidades y por eso es que se tienen que ir definitivamente a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico pueden ser dos, en este caso la miomectomía se trata de una operación con conservación del útero en que se extirpan los miomas. ¿En qué se utilizan? En las mujeres que desean conservar su fecundidad o que no aceptan la histerectomía. Se le puede realizar por medio de histeroscopía, laparoscopía o por una laparotomía, o sea, una cirugía abierta. Y los miomas predominantemente intracavitarios se extirpan por medio de histeroscopía, en tanto que los que están en plano subseroso o intramural necesitan de laparotomía o laparoscopía para su extirpación. Aquí, si se dan cuenta, es muy importante la clasificación, porque aquellas que desean conservar su fertilidad y que los miomas son submucosos, pues realmente podemos extirparlos a través de una histeroscopía, en el cual no vas a poner en riesgo a la paciente como una cirugía abierta. Y la histerectomía es el tratamiento definitivo en mujeres con paridad satisfecha y miomatosis uterina sintomática o que han fallado los tratamientos previos en los cuales igual ya tiene la paridad satisfecha, pero aunque deseen conservar el útero, se debe de convencer a la paciente que en los casos que falla todo, pues definitivamente hay que llegar a este tratamiento. Continuando con estos temas, tenemos la adenomiosis. Tenemos que la adenomiosis es un trastorno ginecológico frecuente que se caracteriza por la existencia de glándulas y estroma endometriales en el espesor del miometrio, junto con la hiperplasia y la hipertrofia de fibras musculares lisas de este último. Pueden ser dos tipos de adenomiosis. La adenomiosis difusa, que los restos pueden estar dispersos en esta última capa, y la adenomiosis focal, que pueden formar una acumulación nodular localizada dentro del miometrio. Tenemos la fisiopatogenia. Dentro de esta, la teoría más difundida en cuanto a la génesis de la adenomiosis describe la invaginación descendente de la capa basal del endometrio al interior del miometrio. La superficie de contacto entre endometrio y miometrio tiene la característica de no poseer una submucosa intermedia y por consiguiente, incluso en úteros normales, el endometrio suele invadir de manera superficial el miometrio. Se desconocen los mecanismos que inducen la invasión profunda del miometrio. En algunos casos, la vulnerabilidad de dicha capa proviene de algún embarazo anterior o de una cirugía del útero, una miomectomía, una cesárea. Es posible que intervengan estrógeno y progesterona en la génesis y perpetuación del trastorno. Esto va muy relacionado, por ejemplo, a la endometriosis, pero sí tenemos que diferenciar entre una adenomiosis, que va a ser un foco de endometrio localizado en el miometrio, a una endometriosis que puede ser ectópico en cualquier otra parte que no sea el endometrio. Por ejemplo, la adenomiosis surge durante los años de la reproducción y muestra regresión después de la menopausia. Si ustedes observan la imagen, este es un útero posterior a una histerectomía y si pueden ver está partido prácticamente en un plano sagital
este útero y se observa el puntillo rojizo que nos daría referencia a que es una adenomiosis. El cuadro clínico, cerca del 33% de las mujeres con adenomiosis presentan síntomas y son frecuentes como la hemorragia y la dismenorrea. Es posible que 10% de las pacientes puede señalar dispareunia o dolor al coito. La intensidad de los síntomas guarda relación con el número cada vez mayor de focos ectópicos y la magnitud de la invasión. O sea, si tenemos pocos focos, ¿sí?, de adenomiosis, pues obviamente no va a generar tanta molestia. Y si ustedes regresan a la imagen anterior, pues obviamente hay múltiples focos. Lo más seguro es que practicaron la histerectomía porque era una paciente con muchos síntomas. El diagnóstico se va a hacer por una ecografía transvaginal y los signos de la adenomiosis pueden incluir que la pared anterior o posterior del miometrio tiene un aspecto más grueso que su contraparte. La heterogeneidad de la contextura del miometrio puede tener pequeños quistes hipoecoicos del miometrio, que son glándulas quísticas dentro de focos endometriales ectópicos. Puede tener proyecciones estriadas que se extienden desde el endometrio al miometrio. Puede tener ecos endometriales indefinidos y agrandamiento global del útero. Si ustedes observan esa imagen, pueden observar que tiene la pared posterior más gruesa que su contraparte, o sea que la pared anterior. Esa pared posterior va a tener heterogeneidad en la contextura del miometrio y ahí casi al fondo del útero, ¿sí?, pueden observar pequeños quistes hipoecoicos del miometrio que nos van a sugerir que son focos de adenomiosis. ¿Ok? El tratamiento. El tratamiento médico puede ser efectivo para controlar los síntomas, pero la frecuente coexistencia de endometriosis y la carencia de estudios controlados hacen que su eficacia no estén cuantificadas. El tratamiento médico dependerá fundamentalmente de la sintomatología y de la edad de la paciente. Por lo tanto, podemos utilizar, al igual que, por ejemplo, en otras sangrados uterinos anormales, antiinflamatorios no esteroideos, podemos utilizar anticonceptivos hormonales orales, se puede utilizar danazol o análogos de hormona liberadora de gonadotrofinas y como un tratamiento definitivo, la histerectomía.